Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo al colegio por haberme invitado y por organizar esta jornada que espero que sea interesante para todos vosotros. Yo efectivamente voy a hablar del marco. Voy a hablar sobre todo del marco normativo, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito nacional, y lo que voy a hacer antes es una breve introducción a lo que es el sistema de comercio de derechos de emisión. Es una introducción muy breve porque efectivamente, como bien decía Luis, el objetivo que se persigue aquí es sobre todo pues dar alguna información sobre el sistema que va a estar funcionando a partir del año 2013, que es un sistema pues donde se van a introducir cambios muy relevantes, pero yo he pensado que por si acaso había alguien que no conoce demasiado este sistema, pues bueno, podemos dar unas pinceladas, va a ser algo breve. Y después lo que haré será entrar de lleno en lo que es la nueva etapa del comercio de derechos de emisión, 2013 en adelante, y explicar brevemente pues un poco los plazos y cuál es, como decía, el marco normativo. Así que entramos de lleno en la introducción. El comercio de derechos de emisión es un instrumento que persigue un fin medioambiental, ¿vale? En este caso de lo que estamos hablando es de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente de CO2 hasta el presente, pero es un instrumento de mercado, de forma que lo que se persigue es, como decía, este fin medioambiental, pero mediante la puesta en práctica de un incentivo económico que está ahí y que luego son los agentes privados que participan en el sistema los que, de alguna forma, a través de este incentivo van introduciendo las medidas que se traducen en reducciones de emisiones. En este caso, en definitiva, de lo que estamos hablando es de un conjunto de plantas industriales que están afectadas por esta ley y que por tanto tienen que jugar a este juego, digamos. No es un marco voluntario, es un marco obligatorio. Se hace de alguna forma, se pone, como decía, ese incentivo económico, que no es otro que evitar un coste nuevo, que es el coste de la emisión de CO2. La emisión de CO2 a la atmósfera para estas instalaciones va a pasar a tener un coste y de esta forma lo que van a hacer las empresas, cada una de las empresas, sus órganos de decisión, pues a la hora de tomar sus decisiones estratégicas, pues van a tener en cuenta un nuevo elemento que es el coste del CO2 y a partir de ahí pues decidirán si tienen que invertir, si tienen que tener una estrategia de cumplimiento u otra. Pero en definitiva un sistema, digamos, flexible, donde en último término el que introduce la medida es un agente privado y lo hace porque está persiguiendo reducir sus costes, ¿vale? Esto nace con una directiva comunitaria, que es la directiva 2003/87. Estamos hablando, por lo tanto, de una directiva que se adoptó en el año 2003. El sistema entró en funcionamiento, como decía Luis antes, en el año 2005, el 1 de enero de 2005, por lo tanto tenemos ya una experiencia que no es en absoluto desdeñable. Estamos hablando, por lo tanto, de 6 años ya de funcionamiento del sistema. Están participando en este sistema todos los países de la Unión Europea, por supuesto, porque es un sistema comunitario, pero también están participando los países del área económica europea que se han adherido al sistema. Estamos hablando también, por lo tanto, de Noruega, de Islandia y de Liechtenstein. Los sectores industriales que están afectados por este régimen, yo creo que es toda la industria, se podría decir, sobre todo a partir de 2013, donde se introducen algunos sectores que antes no estaban incluidos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, estamos hablando del refino, de la generación eléctrica, la siderurgia, el cemento, el papel y cartón, el vidrio, productos cerámicos. Y además luego hay una categoría de instalaciones que es una especie de cajón desastre, que es el de las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios. Todas esas están dentro. En su conjunto estamos hablando de aproximadamente el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea o por ejemplo, en España igualmente el ratio viene a ser esto. El sistema funciona por periodos de aplicación. El primer periodo era 2005-2007.
Ahora estamos en el segundo periodo de aplicación, que es 2008-2012, y el siguiente periodo de aplicación, que es donde, como digo, se introducen muchas novedades y que vamos a ver después con mucho más detalles, 2013-2020. Una gráfica simplemente para mostrar pues el número de afectados. Son plantas industriales, en total estamos hablando de más de 12.000 instalaciones en todos estos países que decía antes. Ahí lo que tenemos simplemente es la distribución por países. Bueno, pues evidentemente el país, digamos, por tamaño y por peso de su industria que más instalaciones tiene en este régimen, pues bueno, es Alemania, que tiene casi 2.000. Y luego ahí pues hay un segundo grupo, digamos, de grandes países, entre los que está España con algo más de 1.000 instalaciones. Bueno. Esto que tenéis aquí simplemente es la evolución del precio del derecho de emisión a lo largo de la segunda fase de aplicación, a partir de 2008, digamos. Ahora mismo está en torno a los 15 euros, un poco más. De lo que estamos hablando aquí, en definitiva, es de lo que cuesta emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera, ¿de acuerdo? Todas estas plantas que decía que están afectadas por el régimen, cada año tienen que dar cuenta de cuánto han emitido el año anterior y tienen que entregar a la Administración tantos derechos de emisión como toneladas de CO2 equivalente hayan emitido. Bueno, una parte de esos derechos de emisión los han recibido de forma gratuita, pero en la medida en que esa asignación gratuita no haya cubierto sus necesidades por sus emisiones, tienen que acudir al mercado y comprar derechos de emisión. Lo que veis aquí es simplemente a cuánto se está comprando, vendiendo el derecho en estos últimos meses. Lo que veis aquí es cuando empezó esta fase, estaba muy cercano el precio a los 30 euros, a partir de ahí pues se produjo una caída que se corresponde perfectamente a la situación en que se desencadena la crisis económica, desciende la actividad industrial y, en definitiva, se ve que el número de derechos de emisión que se había puesto en circulación, digamos que va a ser excedentario, en el sentido de que las necesidades que va a tener la industria para cubrir sus emisiones van a ser menores de lo que se preveía, porque, en definitiva, se está viendo que van a tener una actividad inferior a lo que inicialmente se pensaba. Entonces ahí el precio del derecho empieza a caer, simplemente pues estamos hablando de un mercado en el que la demanda, que es la industria, está bajando. Entonces hay menos demanda para una oferta que ya se había preestablecido y en consecuencia el precio baja. Llega un momento que el precio se estabiliza y se estabiliza pues porque, entre otras cosas, los derechos de emisión se pueden llevar a la siguiente fase, con lo cual, bueno, igual ahora hay muchos derechos de emisión en circulación, pero en la tercera fase voy a seguir necesitando derechos de emisión y hay una expectativa de que el sistema va a ser cada vez más restrictivo, ¿de acuerdo? De forma que lo que se espera es que en el futuro el precio del derecho de emisión aumente. Entonces, hay empresas que deciden vender si tienen un excedente y hay otras que deciden guardárselo para utilizarlo en un futuro donde se espera un precio más alto. Y ahí se alcanza un nuevo equilibrio que, como digo, ahora está en torno a los 15 euros. Otra gráfica que lo que muestra es el volumen de mercado, simplemente para que veáis que este es un mercado activo, un mercado que está funcionando realmente. Lo tenéis ahí por meses desde que inició el periodo. Daros cuenta que esto, como digo, son cifras mensuales. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo un pico, por así decir, de en torno a los 1.000 millones de derechos que se intercambian en un mes, ¿de acuerdo? Si multiplicáis por 15 euros, pues estamos hablando de 15.000 millones de euros que están cambiando de mano, digamos, en un mes, ¿no? Hay una tendencia más o menos clara y sostenida al alza en cuanto a volumen de mercado, pero también se observa que en los últimos meses, bueno, pues ha habido un cierto cambio de tendencia, diría yo, o una cierta estabilización. Los picos que observáis por aquí normalmente coinciden con la época en la que las instalaciones tienen que rendir cuentas al Estado y entregar derechos de emisión por sus emisiones del año anterior, que es en abril.
Pues en esas fechas es muchas veces donde se produce mayores compras y ventas. Bueno, es un sistema que, como hemos visto, está funcionando desde el año 2005, se ha adquirido muchísima experiencia durante todos estos años. Yo creo que se han aprendido muchas cosas. Se ha conseguido, desde luego, muchísima información que antes no había en cuanto a cuánto emiten, por ejemplo, las instalaciones. Es una fase, digamos, de aprendizaje también, donde todos los que tenemos un papel en el régimen, pues hemos ido aprendiendo a gestionarlo, a participar en él, según el papel que nos corresponda. Se han implantado sistemas de seguimiento de las emisiones que antes no existían. Hay un sistema también de verificación de las emisiones por parte de verificadores acreditados, que es algo que tampoco estaba en marcha antes. Hay un sistema de registros que lleva la contabilidad de los derechos de emisión, quién tiene la titularidad en cada momento. Se ha creado toda una serie de iniciativa privada en torno a este sistema para la provisión de servicios accesorios en cuanto a las plataformas de mercado, servicios de consultoría, en fin. Y en general es un sistema que hasta la fecha está funcionando con un grado de cumplimiento por parte de los afectados muy elevado. Dicho todo lo cual, ello no significa que todo haya sido perfecto, y de hecho la tercera fase de aplicación, lo que vamos a ver a partir de ahora, introduce novedades muy importantes, pues porque se ha visto durante estos años que había cuestiones que no funcionaban. Entonces, en una pincelada lo que es el nuevo sistema 2013-2030, 2013-2020. Es un sistema mucho más armonizado, ¿vale? Hasta el presente lo que tenemos es un sistema donde, con un cierto grado de libertad, cada Estado miembro está decidiendo cuántos derechos asigna gratuitamente a su industria, hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Pues que eso ha provocado una cierta distorsión del mercado interno, donde no todas las instalaciones gemelas, por así decirlo, recibían la misma asignación gratuita dependiendo de en qué país estuvieran ubicadas. Por lo tanto, ahí se ve la necesidad de armonizar. Entonces, vamos a pasar a un sistema que está mucho más armonizado desde el punto de vista de la asignación. Y ahí desaparecen los planes nacionales de asignación. Pasamos de un sistema donde ahora la asignación, el reparto de los derechos de emisión se realiza prácticamente en su totalidad de forma gratuita a las instalaciones, a un sistema donde del orden del 50% se va a subastar. Una idea que os podéis hacer, estamos hablando en la Unión Europea de media del orden de 1.000 millones de derechos al año que van a salir a subasta. ¿De acuerdo? La parte que no se va a subastar, sino que vas a repartir de forma gratuita, es una asignación que va a estar regida por reglas iguales para todos los Estados miembros y basadas en benchmarks. Y luego también hay cambios importantes en el ámbito de aplicación, porque se introduce la aviación, que hasta ahora no estaba incluida, y porque aparecen algunos sectores industriales que tampoco lo estaban. Por ejemplo, es el caso del aluminio. El sector químico estaba incluido a través de las instalaciones de combustión, pero ahora pasa a estarlo de forma expresa y, en fin, se completa el ámbito de aplicación de forma que realmente podemos decir que toda la industria con emisiones significativas queda dentro. ¿Cuál es el marco normativo? Hasta aquí lo que era la introducción, que quizá me ha alargado un poco, pero no os preocupéis, porque lo que he cogido en la introducción ahora lo voy a quitar de lo que viene. Bueno, voy a ir un poco describiendo simplemente lo que es el marco y los plazos, muy importante por lo que decía Luis antes, para los nuevos elementos que aparecen en el sistema a partir de 2013. Entonces, primera gran novedad, por así decir, las subastas de derechos de emisión. ¿Cuál es el marco normativo en este caso? Bueno, el marco normativo se establece en una directiva, que es la que veis ahí. Hay un reglamento comunitario que nos dice cómo tienen que hacerse las subastas, que está ya adoptado.
Ahora mismo, para que sepáis, yo creo que es un tema interesante, se está discutiendo si se van a hacer subastas en 2012 o no, es decir, antes de que comience incluso el periodo se está planteando la necesidad de hacer subastas tempranas, que se llaman en este ámbito. Y en definitiva, aquí en el marco nacional es una ley, que es la Ley 1/2005, que fue modificada por la Ley 13/2010, y es la ley que va a regular todo lo que voy a mencionar. En este caso, los plazos, las cuestiones perentorias son, por un lado, la contratación de las plataformas de subasta que van a funcionar durante 2013-2020 y, por otro lado, el decidir si se celebran o no subastas antes de 2013. La asignación gratuita de derechos de emisión, más o menos ya os he dicho que vamos a ir al 50%, para que nos hagamos una idea a grandes rasgos. 50% se da gratis, 50% se subasta. Para los derechos que se van a dar gratis, hay un marco normativo completo que tenéis ahí en la transparencia, en fin, donde tenemos una directiva, que es la misma de antes, tenemos una decisión de la Comisión donde se establecen una serie de sectores que se considera que están expuestos a fugas de carbono porque están más afectados por la competencia internacional y por lo tanto van a tener una asignación preferencial. Y hay sobre todo una decisión de la Comisión donde se va a establecer el detalle de las reglas de asignación que habrá que aplicar a las instalaciones que recibirán asignación gratuita. En este caso lo que es muy importante son los plazos. ¿Vale? Estamos hablando de 2013-2020, pero estamos hablando también de que según la normativa las instalaciones tienen que solicitar asignación ya. De hecho han tenido que solicitarla antes del 28 de febrero y antes, más o menos, de mediados de junio, es un plazo que está todavía por determinar exactamente porque va a depender de cuándo entre en vigor la decisión de la Comisión que os decía antes, las reglas de asignación gratuita. Antes de mediados de junio, bueno, pues tendrán que aportar toda la información necesaria para que la Administración calcule su asignación gratuita, que es muy complicado, como vamos a ver después con más detalle. A su vez, nosotros, la Administración, deberá remitir a la Comisión Europea el resultado del cálculo de las asignaciones antes del 30 de septiembre de este año. O sea que estamos ahora mismo metidos de lleno en este proceso de determinación de la asignación gratuita en la tercera fase. Una cosa que no he comentado es que en la tercera fase va a ser posible excluir instalaciones que en principio están dentro del régimen, pero que por sus pequeñas emisiones se les da la opción de ser excluidas, siempre y cuando a cambio implanten otra serie de medidas de reducción de las emisiones que se consideren equivalentes. El calendario es muy parecido a lo que os acabo de mencionar, han tenido que solicitarlo antes del 28 de febrero de este año y ahora estamos en la fase de ver cuáles son las medidas que implantan y todo un proceso que en este caso es competencia de la comunidad autónoma que tiene que completarse antes de que se decida si la instalación está excluida o no. El límite, digamos, vuelve a ser el 30 de septiembre de este año, donde España tendrá que remitir a la Comisión Europea el listado de instalaciones que se van a excluir. Bueno, luego hay otra serie de cuestiones que son muy importantes, quizá todavía no estamos tan metidos de lleno en ellas, pero son igualmente importantes, que es el marco para el seguimiento de las emisiones. Se va a cambiar también, se va a adoptar un reglamento comunitario, que es un instrumento normativo de mayor rango y, en definitiva, se va a precisar y se va a dar mayor rigor, yo diría, a lo que es todo el sistema de seguimiento por el cual cada instalación tiene que ver cuánto ha emitido en un año, tiene que verificarlo y tiene que notificarlo a la Administración. El sistema de registros también cambia. El sistema de registros es el sistema donde, ya digo, se hace la contabilidad de los derechos de emisión. Cada derecho de emisión es un número de serie, es un sistema, si queréis, puramente electrónico. Y hay unas bases de datos que llamamos registros, es un registro, donde se sabe pues cada derecho a quién corresponde en cada momento. El sistema de registros también cambia. Ahora mismo tenemos cada Estado miembro un registro nacional, y a partir de 2012, en este caso,
va a haber un registro único para todos los participantes en el sistema. Y eso es todo. Yo creo que, bueno, se trataba de dar esta primera introducción. Me he detenido un poco en lo que es el sistema en la actualidad, pero bueno, yo creo que era necesario. Sobre todo que os quede, yo creo, el concepto quizá más importante es un sistema que lleva tiempo funcionando, no es algo nuevo, pero sí es un sistema que va a cambiar de forma muy significativa en 2013.